En el sur de Bélgica, a unos 115 kilómetros de Bruselas, muy cerca ya de la frontera con Francia, se encuentra Chimay. Bueno, si usted quiere, vamos a ir a ver la lápida de los príncipes de Chimay, es decir, Marie-Thérèse Cabarrus, princesa de Chimay, ex Madame Tallien. Tallien era de la Revolución, ella fue casada con Tallien y se casó después con François-Joseph, conde de Caraman, 15º príncipe de Chimay. La señora de Cabarrus tiene mucha importancia aquí en Chimay. Para el secretario parroquial, Teresa fue una de las princesas más sensibles a las necesidades de los habitantes de Chimay, que no dudaban en acudir al castillo en busca de ayuda. Reconstruido sobre los planos originales, después de un incendio que destruyó parte de su estructura en 1935, el castillo siempre ha sido la seña de identidad más destacada de Chimay. Convertido a finales del siglo XV en residencia oficial de los príncipes, cuando el emperador Maximiliano I distinguió Chimay como Principado del Sacro Imperio, el castillo sigue cumpliendo hoy la misma finalidad que en aquel tiempo. Épocas de esplendor y abandono definen su historia, reflejo, sin duda, de la de sus dueños y señores. Más de 20 años vivió Teresa Cabarrus en este castillo de Chimay. Su sola presencia convirtió este lugar en foco de atracción social. Teresa había nacido para ser admirada y amada. Fue una de las mujeres más bellas y seductoras de su tiempo. Alegre y desenfadada, provocadora y valiente, práctica y generosa, Teresa ocupa un lugar en la historia por derecho propio. Probablemente esta española, nacida en Carabanchel Alto, haya sido una de las mujeres que más influyó en los acontecimientos que marcaron el rumbo de la Revolución Francesa. Yo ya estaba seguro de mis sentimientos. Mi vida no tenía sentido si no era a su lado. Nada ni nadie podría separarnos. Cuando el aristócrata Francisco José Riquet, conde de Caramán, conoció a Teresa Cabarrus, esta ya no era la estrella esplendorosa que había asombrado a la sociedad parisina con sus encantos. Su salón todavía gozaba de aceptación, pero otra mujer, Madame Récamier, más joven y de aspecto más espiritual, encarnaba mejor los ideales de la nueva sociedad. El emperador Napoleón Bonaparte quería romper con el pasado. Teresa le recordaba demasiado aquella etapa que él deseaba olvidar. A pesar de que ella le había ayudado cuando casi nadie le conocía, o tal vez por ello, Napoleón la marginó socialmente. Teresa seguía siendo una mujer muy hermosa, pero tenía 30 años, 6 hijos y 2 divorcios. Aún así, el conde de Caramán se enamoró de ella, y en contra de la opinión de su familia, que se oponía a aquella relación, José Riquet, conde de Caramán, se casó por lo civil con Teresa Cabarrus. Hay que comprender que cuando Teresa tuvo la oportunidad de casarse, quiso aceptarlo para evitar la vida triste que le hacía Napoleón en Francia. Entonces quiso marcharse por aquí y cuando llegó a Chimay, bueno, se encontró en otro ambiente, se encontró en un lugar donde el pasado se oscurecía y que prácticamente vivía
a partir de la batalla de Waterloo, vivía bajo la corona de Holanda y esperaba tener contacto con otras familias aristocráticas, lo que no fue el caso, pero que evidentemente daba para ella otro porvenir a su actividad de beneficencia, porque no tenemos que olvidar que desde este castillo de Chimay ha tenido la posibilidad de actuar para los pobres como lo había hecho tanto en Burdeos como en París. Yo conocía muy bien la historia de mi mujer. Su vida anterior solo a ella le pertenecía. No me importaba el pasado. Es verdad que Teresa estaba divorciada del marqués de Fontenay, y esto nos impedía contraer matrimonio religioso. Pero entonces yo me creía con fuerzas para vencer todas las dificultades. Aún no había cumplido los 15 años cuando Teresa Cabarrús se casó en París con el marqués de Fontenay. La ceremonia religiosa se celebró en esta iglesia de San Eustaquio. Era un matrimonio que respondía más a los intereses de los cónyuges que al amor entre ellos. Él, Juan Jacobo de Vin, tenía 25 años, debía casarse. Teresa era hermosa, ambiciosa. Sin duda desempeñaría bien su papel como marquesa de Fontenay, y además, el no estar enamorada de él le permitiría ciertas libertades. Teresa deseaba situarse en aquella sociedad que tanto la atraía. El matrimonio con el marqués de Fontenay le brindaba la oportunidad. Teresa triunfó, se convirtió en la reina del París prerrevolucionario. Muy pronto sus fiestas se hicieron famosas. En su casa se reunían algunos de los personajes más importantes del momento. Lafayette, Lamet, Mirabeau. La política cada día adquiría mayor protagonismo y Teresa participaba activamente en este ambiente. Teresa ha siempre querido ponerse al lado de personas importantes en política. ¿Por qué? Porque había notado naturalmente desde muy joven el éxito sensual que provocaba su belleza, y entonces lo quería utilizar para dominar a los hombres que le podía ofrecer una parte de su poder. Y es lo que siempre ha querido durante toda su vida hasta el momento que pudo casarse con el príncipe de Chimay. Ella negociaba de alguna forma, como tantos otros ha habido, al principio a favor de la revolución. Porque ella al principio fue, como su padre, pues una progresista. Una mujer que llamaríamos hoy liberada. Una mujer que cree en la revolución de alguna forma. Ahora, cuando la revolución toma determinados tintes sangrientos, entonces ella se encuentra con que familiares suyos, amigos suyos, y gente a la que ella conoce plenamente, ¿no? Ella misma está sufriendo en aquella revolución. En ese aspecto, Teresa es una más de las señoras elegantes de la época que creían que era elegante, que era bonito, que era simpático ser un poco de izquierdas, como diríamos hoy. Y entonces son de los que colaboran al éxito, por ejemplo, de las bodas de Fígaro de Beaumarchais, que es una obra satírica, es una obra en que se pone mal a la aristocracia, y sin embargo la gente la aplaude, la misma aristocracia, la misma gente aludida en la obra, le divierte mucho eso. En ese aspecto es una más de las que colaboran en socavar el prestigio de la monarquía y de la aristocracia. La vida en París resultaba más difícil cada día. La revolución marchaba por senderos peligrosos. Después del asalto a las Tullerías, en agosto de 1792, la Convención Nacional destituyó a Luis XVI, proclamando la Primera República. Las ejecuciones en masa eran muy frecuentes. El terror no había hecho más que empezar. Los marqueses de Fontenay, como muchos aristócratas, decidieron abandonar París.
En el campo, en su casa de Fontenay, aprovechando la instauración del divorcio, legalizaron su nueva situación. Yo, Teresa Cabarrús, pido la disolución de mi matrimonio. Yo, Juan Jacobo de Bin, pido la disolución de mi matrimonio. Recuerdo que Teresa me contó en una de sus cartas la noticia de la muerte de su exmarido, Juan Jacobo de Bin, marqués de Fontenay. Aquel suceso podría solucionar nuestra situación, pero ¿para qué? Empiezo a estar descontenta de tu silencio, pues en otro tiempo no hubieras pasado 5 días sin escribirme. Pero ahora no es como antes. Debes tener mucho frío, a juzgar por el que nosotros sentimos aquí. ¿Qué haces por las noches? Teresa sospechaba que yo ya no la amaba como al principio. Después de la muerte de Fontenay, nos casaríamos por la iglesia, porque el matrimonio de Teresa con Tallien no ofrecía ningún obstáculo, ya que había sido contraído civilmente. Juan Lamberto Tallien era un joven editor que se había distinguido por su celo revolucionario. Diputado de la Montaña, vicepresidente de los Jacobinos, secretario de sesiones de la Comuna de París, miembro del Comité de Seguridad, Tallien fue el elegido por la Convención Nacional para controlar la insurrección girondina en Burdeos. Teresa Cabarrús llegó a Burdeos huyendo de París. Iba camino de España. Intentaba regresar al país donde había nacido. Deseaba refugiarse al lado de su padre, el conde de Cabarrús. El terror se extendía por toda Francia. El rey Luis XVI había sido ejecutado en la guillotina. Meses más tarde, María Antonieta seguiría la misma suerte. El Partido Radical de la Montaña dominaba la Convención Nacional. Muchos de los representantes de la Gironda murieron decapitados. Robespierre se convirtió en jefe del gobierno revolucionario. En Burdeos, los detenidos aumentaban cada día. Tal vez para evitar complicaciones, pérdida de tiempo o situaciones embarazosas, el Comité de Vigilancia dispuso que cualquier persona que acudiese a solicitar piedad para los prisioneros sería considerada y tratada como sospechosa. A pesar de la orden, llegó una carta al fuerte de A. La firmaba Teresa Fontenay. Intercedía por una ciudadana de Burdeos cuyo marido había sido decapitado unos días antes. Por este escrito, sabemos que en noviembre de 1793, Teresa Cabarrús estaba en Burdeos y que Tallien ya se había enamorado de ella. Porque, ¿cómo se explicaría si no la carta que, además, fue atendida? Está claro que Teresa utilizaba su influencia para interceder por sus amigos. Pero, ¿por qué Teresa seguía en Burdeos? ¿Por qué no había regresado a España como tenía previsto? ¿Se enamoró de Tallien? Que Teresa Cabarrús intentó en la primavera de 1793 regresar a España se puede confirmar documentalmente. En el Archivo Histórico Nacional se guarda la prueba que permite hacer tal afirmación. Se trata de la solicitud de pasaporte para doña Teresa Cabarrús, formulada por su padre, el conde de Cabarrús, el 15 de abril de 1793. 11 días más tarde se autoriza el pasaporte. Sin embargo, Teresa no viaja a España. Es verdad que su padre estaba detenido, encarcelado en Madrid, pero en Burdeos la vida era muy peligrosa.
Es realmente imposible saber los motivos que finalmente decidieron a Teresa Cabarrús a no volver a España. Eso obligaría a moverse en un terreno de conjetura nada fiable. Lo que sí es muy cierto, tenemos todas las garantías, es para saber que las relaciones entre España y Francia en ese momento y la fluidez del tráfico y del movimiento de personas era prácticamente nulo. Las reacciones de la Revolución Francesa en España se tradujeron en un cierre de fronteras que impedía no solo el movimiento de personas, o lo dificultaba extraordinariamente, sino sobre todo de papeles y de cualquier otro objeto que pudiera significar la repercusión propagandística de las ideas de la Revolución o de los personajes que la encarnaban. Por otro lado, la situación del conde era especialmente comprometida. En ese momento se encontraba encarcelado, acusado de distintas malversaciones y delitos de índole fiscal, y sus relaciones con el poder no eran las mejores. Es probable, por tanto, que Teresa Cabarrús sopesase los riesgos que corría en Francia con los riesgos que podían acabar alcanzándole en España con una situación política tan inestable. Se quedó Teresa en Burdeos porque el amor del revolucionario le aseguraba un lugar destacado en aquella sociedad. Sabemos que, en abril, Teresa pensaba viajar a Madrid, pero en septiembre ya tenía decidido quedarse en Francia. Así lo prueba su solicitud de permiso de residencia en esta ciudad. ¿Qué le hizo cambiar de idea? ¿Qué había sucedido en estos meses? Es casi seguro que Teresa y Tallien coincidieron en Bagnères de Bigorre, donde ella pasaba unos días de descanso tomando las aguas. ¿Decidieron entonces su futuro en común? Porque lo que sí parece indudable es que Tallien influyó en la decisión de Teresa de quedarse en Burdeos, aunque también se barajan otras hipótesis. Unas apuntan al encarcelamiento de la Cabarrús y otras hablan de los intereses políticos de Teresa, dejando entrever la probabilidad de que ésta trabajara como agente para Inglaterra. Tesis avalada en la biografía de Teresa Cabarrús, escrita por su bisnieta. No, lo de agente y conspiradora, nada. Que yo sepa, no hay ningún motivo para pensar que ella fuera un agente de una potencia extranjera, ni de Inglaterra ni de España. Lo más probable es lo que sabemos, lo que se averiguó después, que se enamoró de Tallien y viceversa, y en estas condiciones, claro, ya tenía motivos más que suficientes para quedarse en Burdeos primero y acompañar a Tallien luego a París. Esta es la explicación que parece más probable y más segura. Tanto España como Inglaterra son enemigas de la Revolución, entonces intenta congraciar con Inglaterra. Máxime cuando ella está en un puerto de mar, en Burdeos, y familiares en Bayona, etc. Y, por lo tanto, las relaciones con Inglaterra son muy fáciles. Es decir, que continuamente están saliendo patachas, barcas que van a Inglaterra de emigrados, y viene desde Inglaterra dinero para ayudar a los contrarrevolucionarios. Entonces, en ese aspecto, ella también, de alguna forma, es un agente de Inglaterra. Pero un agente que a lo mejor no está en nómina, pero que vende favor a favor. Es posible que nunca conozcamos la verdadera razón por la que Teresa Cabarrús decidió quedarse en Burdeos, pero sí sabemos que su presencia fue beneficiosa. El amor que despertó en Tallien produjo un cambio decisivo en la conducta del revolucionario. Disminuyeron las detenciones y la guillotina permaneció silenciosa. Teresa vivía en la calle Verdún, en este edificio, antes Hotel Franklin. Cuentan que Teresa instaló en el café del hotel una oficina de ayuda donde escuchaba todas las peticiones que después transmitía a Tallien. Teresa se hizo acreedora del nombre de Nuestra Señora del Buen Socorro. Muchos bordeleses salvaron la vida gracias a ella. En la historia han quedado algunas manifestaciones de agradecimiento y también acusaciones. Teresa Cabarrús era muy buena y yo he tenido pruebas de ello. Tallien vendió la República por dinero de acuerdo con una dama que... La Cabarrús fue el ángel libertador de Burdeos. Tiene tal influencia sobre Tallien que si esta mujer continúa a su lado, la representación nacional va a caer en el descrédito. He vivido en Burdeos. He tenido amigos que deben la vida a Madame Tallien.
La Cabarrús tenía en su casa una oficina en la que vendía las gracias y las liberaciones. He vivido en Burdeos y he sabido allí mismo todo el bien que ha hecho Teresa Cabarrús. Yo no tengo la impresión de que ella fuera interesada en el sentido económico. No me da la impresión, ¿no?, de que se moviera por tales motivos. Veo más bien, hay que tener en cuenta que tendría unos 20 años en aquella época, y lo que parece más cierto es que fue por simpatía, por benevolencia, más que por interés, por lo que intervino a favor de tal o cual persona que podía sentirse amenazada en aquel momento. Yo creo que realmente no le movía ninguna, vamos a ver, afán bastardo o cálculo. Yo creo que en ese caso correspondía esa actitud a su forma de ser. Teresa Cabarrús era una mujer muy generosa, incluso de su propio cuerpo, buena persona en el fondo, naturalmente, egoísta, pensaba primero en ella, pero inmediatamente después procuraba ayudar a la gente. Y todas las acciones por las cuales le llamaron Nuestra Señora del Buen Socorro, Notre-Dame du Bon Secours, en Burdeos, se debían a esa forma de ser de ella. Según lo que se sabe, ella utilizó el poder de Tallien en Burdeos para ocuparse de los pobres y sobre todo para liberar a muchos sospechosos que no merecían las sospechas del terror. Pero notó Robespierre esta actitud de Teresa y quiso mandar a uno de sus colaboradores, a Julien en Burdeos, para indagar sobre la responsabilidad política de la mujer. Y ella lo notó inmediatamente y decidió comprar una fábrica de pólvora para armar los ejércitos de la República, para tener el aspecto de ser muy patriótica. Las denuncias sobre la influencia de Teresa salían insistentemente para París. Tallien lo sabía, pero confiaba en poder demostrar que Teresa era una de los suyos. Al conocerse la toma de Tolón, se organizaron festejos para celebrar aquel nuevo triunfo de la República. La iglesia de Notre-Dame, entonces templo de la razón, era el lugar en donde se impartía la doctrina de los valores políticos de aquel tiempo. Este fue el escenario de la celebración. Aquí se leyó un discurso sobre educación. Su autora, Teresa Cabarrús. Tallien esperaba que la manifestación política, dentro de la más pura ortodoxia revolucionaria, reflejada en el discurso que él había elaborado, aminorara los recelos hacia Teresa. No fue así, y Tallien hubo de viajar a París para defenderse de las acusaciones formuladas por el mismo Robespierre. ¿Qué hizo Teresa? Pues siguió insistiendo con discursos políticos. Presentó una declaración en la que se confesaba como sincera republicana y pedía un mayor protagonismo para las mujeres en las labores humanitarias. No obtuvo el eco deseado, y en mayo de 1794, Teresa abandonó Burdeos y viajó clandestinamente a París para reunirse con Tallien. El administrador de la policía acaba de salir de aquí. Ha venido a anunciarme que mañana compareceré ante el tribunal, es decir, que subiré al cadalso. Ello se parece muy poco al sueño que he tenido esta noche pasada. Robespierre ya no existía y las cárceles estaban abiertas, pero gracias a su insigne cobardía, pronto no habrá en toda Francia nadie capaz de realizar mi sueño. Teresa había sido detenida. Se encontraba en la cárcel de la Forge. Con esta carta, Teresa intentaba hacer reaccionar a Tallien, porque si en las 48 horas siguientes no sucedía algo definitivo, ella moriría en la guillotina. Tallien le contestó inmediatamente. Procure usted ser tan prudente como yo seré osado, y tranquilícese usted.
Tallien acusó al dictador con tal fuerza y vehemencia ante la Convención que ésta consideró innecesario escuchar a Robespierre en su defensa. El golpe de Thermidor había triunfado. Robespierre sería conducido a la guillotina. Francia quedaba libre del tirano. Los franceses le dieron entonces a Teresa Cabarrús un nuevo nombre, Nuestra Señora de Thermidor. Teresa Cabarrús es una de las pocas mujeres que intervinieron activamente en la política revolucionaria y que vivió lo suficiente no solo para contarlo, sino para morir tranquilamente en su cama, princesa y rodeada de hijos. Muchas otras no pudieron decir lo mismo, empezando por la propia reina, María Antonieta, que fue el chivo expiatorio de toda esa tradición que identificaba a las brujas con las mujeres, siguiendo por una Madame Roland, mujer ilustrada y verdaderamente valiente, y que tuvo también, igual que la propia reina, y igual que la tercera que iba a mencionar, Olympe de Gouges, que también murió en la guillotina, murieron con una dignidad además y con una valentía bastante sorprendentes. Otras, como decía, pues se volvieron locas o fueron absolutamente desbordadas por los sucesos revolucionarios y recluidas de nuevo en sus hogares o en los sitios donde según los hombres les correspondía, de manera que algún historiador ha mencionado que desde el punto de vista político el único derecho que ganaron las mujeres con la Revolución Francesa fue el derecho a subir al cadalso en igualdad con los hombres. Si recordamos que el voto femenino en Francia no se obtuvo hasta 1946, quizá no se andaría tan descaminada. Teresa Cabarrús tuvo suerte por su belleza, su inteligencia y la preparación que había podido obtener de su padre, el famoso banquero Cabarrús. Es que podríamos decir que ella hizo la perestroika y el glasnost. Es decir, el cambio, si ella no hubiera actuado, entonces Robespierre, una vez más, hubiera enviado a la guillotina a los que le enviaron después a él. Teresa y Tallien se casaron por lo civil en París. Ella deseaba para su marido un lugar destacado en la política e intentará ayudarle. Sin embargo, Tallien no sabrá o no podrá responder a las aspiraciones de Teresa. La armonía matrimonial se rompe. Él la sigue amando, recuerda Burdeos, pero su estrella se va apagando. Tallien se convertirá en un recuerdo en la vida de Teresa. Siempre supe que Tallien la seguía amando, y también que ella me amaba a mí. Qué felices podríamos ser si tú quisieras. Mas habría que luchar un poco con tu carácter, tan dispuesto a verlo todo tan negro. Me había convertido en un ser melancólico y negativo. ¿Por qué la sociedad me hacía pagar tan caro mi amor por Teresa? Nada cambió con nuestro matrimonio. Los mismos vacíos, los mismos comentarios. ¿Cómo podía ser feliz en aquella situación? Aún recuerdo la noche que salimos nuestros hijos y yo para la corte holandesa. Teresa se quedó sola, aquí, en Chimay. A ella no la aceptaban. ¿Qué corazón tienen esas gentes, Dios mío? Ni un sentimiento noble, generoso, comprensivo. Quisiera con todo el corazón que Dios se apiadara de mis largos sufrimientos y de los tuyos, poniendo término a mi vida. La malevolencia ha logrado hacer que te arrepientas de lo que hiciste, y veo hasta qué punto soy una carga para ti. Te compadezco y sufro más por ti que por mí. Sufría por mí. Teresa era capaz de sobreponerse. Yo no. Ella siempre trataba de animarme. Este invierno será brillante y podremos reunir 500 personas si tienes ese capricho. Dime al menos que no te arrepientes de haberte casado conmigo. Teresa convirtió Chimay en un lugar acogedor y atractivo. Conocía mi pasión por la música. Un día me sorprendió con una velada inolvidable. El violinista Charles de Berriot había aceptado pasar unos días en Chimay. Recuerdo
que de Berriot conoció aquí a la que sería su gran amor. Sí, María Felicia García, la Malibran, y Charles de Berriot se conocieron y enamoraron en Chimay. Se casaron unos años después. Poco duraría también su felicidad. El mismo año de su matrimonio moría María Felicia, víctima de un accidente. Debo confesar que aunque algunas personas nos hacían el vacío, otras, muchas más, nos querían. Teresa aún conservaba su poder seductor. Cherubini, el compositor italiano que conocía a Teresa de su época como director del Conservatorio de París, acudió a Chimay sumido en la más profunda de las depresiones. Decía ser incapaz de escribir una sola nota. Al poco tiempo, y sin duda bajo la influencia de Teresa, Cherubini recuperó su inspiración y aquí compuso una de sus más grandes partituras. Teresa Cabarrús había brillado en todo su esplendor en la época del Directorio. El hueco dejado por Tallien en el corazón de Teresa será ocupado por el poderoso Barras. En su castillo de Grosbois, Teresa ocupará el lugar de señora de la casa. Ella fue una de las más genuinas representantes de las llamadas merveilleuses, aquellas hermosas mujeres que jugaron un papel preponderante en la sociedad francesa de finales del siglo XVIII. Marcaban la moda no solo en el vestir, sino también en las costumbres, gustos y preferencias decorativas. Teresa Cabarrús es una de las protagonistas de esa explosión de vida que es la nueva moda en todos los sentidos en el Directorio, en el vestir y hasta en el hablar. Forma la juventud dorada, que se llamó, del Directorio, y de alguna manera es la primera muestra que tenemos de expresar a través del vestido la propia personalidad. Habrá que esperar ya a finales del siglo siguiente para encontrar otra explosión de libertad y de rebeldía, como lo que significa eso. Ellas se vestían de muselina absolutamente pegada al cuerpo, incluso se mojaban antes de salir, con lo cual agarraron unas pulmonías y unas tuberculosis tremendas, pero el hecho es que salían hacia la calle y Teresa extremó desde luego el ser cabecilla de todo esto. Se cuenta que llevaba pues unas faldas abiertas hasta el muslo. Un poco más tarde, cuando quiere ganarse el favor de Napoleón, que no lo consiguió, apareció en la ópera, esto es muy célebre, apareció en la ópera disfrazada de Diana Cazadora, con un hombro al descubierto, un carcaj y solo una piel de tigre corta cubriéndole todo su magnífico cuerpo y su belleza también de rostro que tenía. Ella y Josefina Beauharnais marcan esa moda. En los hombres, los famosos incroyables, que podríamos traducir como los petimetres o los currutacos aquí en España, se visten también después de la Revolución de una forma exagerada, con pantalones muy ceñidos, cinturas estrechas, cuellos altísimos, y aunque sea frívola la moda, pero sí significa, como decía antes, una reacción al uniforme que había sido el vestir en la Revolución y al miedo. Es una explosión de libertad en ese sentido y de rebeldía, así que tampoco hay demasiado nuevo bajo el sol.
En estos años, Teresa conoció al entonces joven oficial Napoleón Bonaparte. El militar pasaba por una situación económica difícil. Teresa le ayudó. Además, ella había salvado la vida a la que un día se convertiría en su esposa. Teresa Cabarrús y Josefina de Beauharnais se hicieron amigas en la cárcel de la Fosse. A pesar de estos lazos de amistad, cuando Napoleón se convirtió en emperador, se olvidó de Teresa. La Cabarrús fue la gran ausente de todas las celebraciones oficiales. ¿Por qué Napoleón la rehúye? ¿Le recordaba a Teresa unos años que deseaba olvidar? ¿Existían otras razones? La primera vez que Barras presentó a Teresa, el joven general ya ilustre por la defensa de Toulon contra los británicos, se quedó enamorado inmediatamente Napoleón de esta mujer tan guapa, tan bellísima. Pero a su lado estaba Joséphine de Beauharnais y de las dos bellezas tuvo que escoger la segunda porque ella, Teresa Cabarrús, no quería casarse con Napoleón porque pensaba que el poder político estaba en aquella época en las manos de Tallien y Napoleón, muy joven, 27 años, no tenía ningún poder político, solo empezaba su carrera militar y no política. Tanto Napoleón como ella eran dos ambiciosos. Napoleón tenía claro lo que quería ser, lo máximo en la milicia. Ella quería ser lo máximo también en la vida social. Entonces, cada uno, cuando ve que el otro le pone alguna dificultad para realizarse, busca otro camino. Entonces Napoleón, cuando ya se ha casado con la emperatriz, entonces considera, con la que va a ser emperatriz, claro, considera que debe ser una moralista, que todo su pasado, todo lo que le recuerde a la época en que de alguna forma, diríamos en castellano, pendoneaba, tiene que ser suprimido. Por lo tanto, ya a partir de ese momento tiene que entrar en la casa del emperador la moralidad, aun cuando la moralidad estuviera también, tanto por parte de él como por parte de ella, en esdrújulos, es decir, en el aire. Yo creo que allí fue el que perdió en esa falta de relación, porque creo que Teresa Cabarrús hubiera vestido mucho mejor y quizás hubiera portado mejor que Josefina como emperatriz de los franceses. Tengo la impresión de que a Josefina siempre le pareció un poco ancho el papel que tenía que desempeñar y por eso cometió esas locuras, esas bobadas, aparte de su temperamento frívolo, que consiguieron engañar nada menos que al emperador de los franceses, con lo cual acabó divorciándose de él. Tengo la impresión, naturalmente es muy difícil de decir o de asegurar, que Teresa hubiera vestido mejor ese papel, hubiera trabajado mejor en esa parte de ese rol de primera dama del imperio que lo hizo tan mal Josefina. Yo, que aprendí a mi costa a reflexionar, sé que el dinero no basta para ser dichoso, que no se debe nunca causar asombro ni llamar la atención de nadie con actos que no parezcan sencillos. El que sabe ser moderado en todo, conoce el secreto de vivir bien y de ser amado y considerado por todo el mundo. Sí, Teresa, eso era lo que yo anhelaba, que fuéramos considerados por todos, que nadie nos hiciera de menos, pero no se olvidaban del pasado, nunca nos dejarían en paz. En 1830 se estrenó en París Robespierre, melodrama histórico que recreaba distintos aspectos de la época revolucionaria. Los personajes más importantes de aquella etapa cobraron vida en el escenario, y lógicamente uno de ellos era Teresa, Madame Tallien. La obra gozó del favor del público y muy pronto se representó en toda Europa. Los príncipes de Chimay, según la biografía de una de sus bisnietas, se encontraban entonces en Niza.
Teresa estaba muy enferma y su marido había querido acompañarla. Fue en Niza donde se enteraron de la existencia de la obra. El príncipe escribió desesperado a su hijo. Es imposible, querido, vivir un momento tranquilos. Ni el mar consigue sosegarme. Colocar en escena a mi pobre mujer. Estoy pagando bien caros algunos años de felicidad. Que este ejemplo, hijo mío, te sirva para prever mejor que yo el porvenir. Aquella carta. Esa fue la única vez que reconocí haberme equivocado al casarme con Teresa. Había hipotecado mi vida por su amor y durante un tiempo lo lamenté. Pero sé que volvería a hacerlo. Porque, ¿cómo vivir sin Teresa después de haberla conocido? Pobre Teresa. Pobre Teresa. Tuvo un final de vida muy melancólico. Y sin embargo, el suyo fue un gran matrimonio de amor, porque su marido sacrificó a su familia por ella y renunció a muchas ventajas. La última parte de su vida será muy melancólica. Su pasado revolucionario le preocupará bastante. Lo último que desea es perjudicar la carrera política tanto de su marido como de su hijo. Por eso es por lo que desaparecerá totalmente de la vida pública y se instalará en Chimay, donde se convertirá en una verdadera bendición para toda la ciudad. Indudablemente ella fue una buena madre para todos sus hijos, pero volcó todas sus esperanzas, según tengo entendido, en José, el primogénito de Chimay. Intentaba Teresa que él alcanzara la figura del príncipe perfecto, esa figura que ella intentó conseguir y no pudo por su pasado revolucionario. Sí, pienso que ella lo educó de forma admirable, sobre todo en la medida en que le supo inculcar el sentido del deber y de la responsabilidad, ante todo aquello que se debe hacer en una pequeña ciudad como esta para servir a sus habitantes. Creo que era perfectamente consciente de esto y, llegado el momento, desempeñó un papel muy interesante. En primer lugar, como embajador del rey y posteriormente como burgomaestre de la ciudad. De hecho, fue quien construyó el ferrocarril, quien trajo hasta aquí a los frailes y además fue todo un mecenas, siguiendo en eso el ejemplo de una madre que durante toda su vida había sido la generosidad personificada. Su hijo la adoraba y por ello construyó este teatro en su memoria. La historia del teatro es muy interesante. Fue construido en el año 1863 por el hijo de Teresa. Él se lo pidió a Monsieur Lefeu-le-Cambeau, que era el decorador de mayor prestigio de aquella época y además especialista en teatros. El rey de Francia, Luis XV, había mandado construir un teatro en Fontainebleau que se quemó y fueron los planos de aquel teatro los que se utilizaron aquí. Olvídese de este rojo que evidentemente evoca el Segundo Imperio e imagínese todo esto en azul pastel o en blanco y oro y estará en el Teatro del Rey de Francia. Pues bien, el príncipe de Chimay, orgulloso, decidió dar un concierto. La familia al completo se dio cita. Él tocaba todos los instrumentos e interpretó el concierto para violín de Mendelssohn.
A partir de ese momento la música no dejó de sonar, invitando a toda la gente del país a que se uniese a la gran familia. De hecho, la única interrupción vino tras el incendio del año 35. Una vez que todo volvió a ser puesto en orden, surgió la idea de crear un festival. Y en el curso de los 25 años siguientes, todos los grandes músicos fueron pasando por aquí, dando una serie de conciertos maravillosos. No le voy a citar a todos, pero por supuesto vino gente como Narciso Yepes, Rampal, Zabaleta, Menuhin, Rostropovich. Todos pasaron por aquí. Solistas como Tivenetti y Zagreb. Después hubo que hacer un paréntesis para que el edificio cumpliese todas las normas de seguridad obligatorias. Nada más terminar los trabajos, nos pusimos de nuevo en marcha y en la actualidad seguimos dando conciertos regularmente el segundo domingo de cada mes. Para nosotros es una gran alegría porque Chimay, sin música, sería un poco como un río sin agua. Fue la más popular y generosa, la más bella princesa de Chimay. A pesar de que la sociedad nunca le perdonó su pasado revolucionario, Teresa Cabarrús siempre, en la sombra, al lado de su marido e hijos, supo cumplir con dignidad su papel como señora de Chimay. Sus descendientes así lo han reconocido, y desde el teatro creado en su memoria, la música parece sonar solo para ella.